Tenía 72 años cuando mi esposo de 5 décadas se levantó en aquella sala de audiencias y juró, con la mano en el pecho, que yo nunca había hecho nada más que gastar su dinero. Él no sabía que yo había guardado cada recibo, cada comprobante, cada prueba de los 40 años en los que sostuve a esa familia mientras él fingía ser el proveedor. El silencio que cayó cuando la verdad salió a la luz fue tan denso que podía sentir su peso sobre mis hombros. Deja en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Quiero saber de dónde son. Nunca olvidaré aquel momento. Estaba sentada en esa silla dura, de madera vieja y barniz descascarado, en la sala de audiencias del juzgado. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una rabia contenida que había tragado durante tantos años que ya se había vuelto parte de mí, como una piedra en el estómago que aprendes a cargar. Mi esposo, Antonio, estaba al otro lado de la sala. Tenía 74 años, pero aún mantenía esa postura erguida, ese aire de quien se cree dueño de la verdad. Traje gris bien planchado, corbata vino, cabello blanco peinado hacia atrás con gel. Siempre fue vanidoso, siempre se preocupó por la apariencia. Gerente de banco jubilado, respetado en la comunidad, miembro de la Asociación de Colonos, todo el mundo lo admiraba. Y entonces habló. Me miró fijamente a los ojos, con ese desprecio que yo conocía tan bien, y dijo fuerte, para que todos oyeran: Su señoría, esta mujer nunca trabajó un solo día en su vida. Durante 50 años de matrimonio, yo la mantuve, pagué todas las cuentas, puse comida en la mesa, le di techo, ropa, todo. Y ahora quiere la mitad de lo que es mío. ¿La mitad de mi sudor? Sentí que el estómago se me revolvía, no de tristeza, sino de una indignación tan profunda que mis dedos se pusieron blancos de tanto apretar el asa de mi bolsa negra de piel, esa que mi nieta me había regalado la Navidad pasada. A mi lado, la licenciada Cecilia, mi abogada, una mujer de unos 40 años, cabello castaño recogido en un chongo, puso su mano en mi brazo. Yo sabía lo que ese toque significaba. Calma, doña Mercedes, ha llegado nuestra hora. Porque pude haber gritado ahí mismo, pude haberme levantado de esa silla y lanzarle todo a la cara. Los 40 años costureando para afuera, despertándome a las 4 de la mañana para terminar vestidos de fiesta, trajes, pantalones, dobladillos interminables. Pude haber contado cuántas noches pasé en vela en la máquina Singer vieja que mi madre me dejó de herencia, cosiendo hasta que mis dedos sangraban, porque los pedidos no paraban y el dinero de él nunca era suficiente. Pude haber gritado sobre las veces que llegaba a casa con olor a perfume barato, con excusas baratas sobre juntas que duraban hasta la medianoche, mientras yo terminaba un vestido de novia más para entregar al día siguiente. Pero no dije nada. Solo respiré profundo. Miré alrededor de esa sala. El olor a humedad mezclado con café recalentado. El aire acondicionado viejo rechinando en la esquina, goteando agua en una cubeta de plástico. Las paredes pintadas de un verde descolorido, pelándose en algunos puntos. El juez, un hombre de unos 60 años, cabello canoso, lentes de graduación gruesa, anotaba algo con una pluma azul. Mis ojos se fijaron en esa pluma. Era igual a la que yo usaba para anotar los pedidos en mi libretita. ¿Cuántos cuadernos no llené a lo largo de 40 años? ¿Cuántos nombres, cuántos vestidos, cuántos montos? Todo anotado meticulosamente, porque aprendí desde temprano que una mujer necesita protegerse. Mi madre siempre decía: Mercedes, guarda todo. Un día vas a necesitar demostrar que existes. Y tenía razón. El juez levantó la vista del papel, se acomodó los lentes y miró a Antonio. Mi esposo estaba sentado con ese aire de superioridad, como si ya hubiera ganado el caso antes de empezar. Siempre tuvo esa pose: gerente de banco, hombre de respeto, proveedor de la familia. Esa era la narrativa que le vendió a todo el mundo durante 50 años. Señor Antonio, dijo el juez con una voz cansada, de esas de quien ya ha visto tanta mentira en la vida que ya nada le impresiona. ¿Usted está afirmando bajo protesta de decir verdad que su esposa nunca trabajó durante el matrimonio?
Antonio ni lo dudó. Se acomodó en la silla, se pasó la mano por el cabello blanco impecablemente peinado y respondió con esa convicción irritante que siempre me hizo querer gritar. Exactamente, su señoría. Ella se quedaba en la casa. Yo era el que pagaba todo. Luz, agua, teléfono, el súper, el seguro de gastos médicos. Todo. Tengo los comprobantes aquí, si usted gusta verlos. Todo a mi nombre. Todo de mi cuenta. Vi a su abogada, una mujer de unos 50 años, rubia, de tacones altos y portafolio de piel caro, asentar con la cabeza, como diciendo, así es, puede confiar. Vi a mi hija, Guadalupe, que estaba sentada en la banca de atrás, porque insistió en venir conmigo, apretar los puños. Ella sabía, mis hijos sabían, pero nadie más que yo, la licenciada Cecilia y Lourdes, mi comadre y mejor amiga, sabía cuánto había guardado. El juez tamborileó los dedos sobre la mesa, luego miró a la licenciada Cecilia. Licenciada, ¿la defensa tiene algo que declarar sobre esta afirmación? Cecilia se levantó despacio. Estaba impecable. Traje sastre negro, cabello recogido, ese aire de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Puso su carpeta sobre la mesa, la abrió con calma y sacó de adentro una memoria USB. Una memoria roja, pequeñita, pero que cargaba 50 años de mi vida. Su señoría, dijo con esa voz firme, mi cliente desea presentar pruebas documentales que contradicen integralmente la afirmación del demandado. Antonio soltó una risita. La oí. Fue una risita baja, burlona, como si estuviera pensando. ¿Qué pruebas? Ella no tiene nada. Pero yo lo tenía todo. El juez tomó la memoria, la conectó en su computadora. La sala se quedó en silencio, solo el sonido del ratón haciendo clic, de carpetas abriéndose. Y entonces el juez comenzó a bajar la pantalla despacio. Sus ojos iban bajando, bajando, bajando por la página. Vi el momento exacto en que lo entendió. Dejó de bajar, regresó al inicio, abrió una carpeta, luego otra, luego otra. Abrió un PDF, le dio zoom, leyó, y entonces, por primera vez desde que entramos en esa sala, vi a ese hombre de 60 años, que probablemente ya lo había visto todo en su carrera, fruncir el ceño. Se quitó los lentes, los limpió con la punta de la corbata, se los volvió a poner, miró de nuevo la pantalla. Señor Antonio, dijo el juez, y juro que se podía cortar la tensión de esa sala con un cuchillo. Aquí estoy viendo comprobantes de depósitos bancarios a nombre de la señora Mercedes Silva en el periodo de 1975 a 2025. Son recibos de pago por servicios de costura, 50 años de recibos. Cantidades que varían de 10,000 a 60,000 pesos mensuales, dependiendo de la época y la devaluación. El silencio que cayó fue absoluto. Oí a Antonio tragar saliva. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Señor Antonio, continuó el juez, aquí también estoy viendo un comprobante de transferencia de la señora Mercedes por la cantidad de 800,000 pesos, referente a la compra de un terreno en 1988, donde fue construida la casa donde usted reside actualmente. Este comprobante está certificado ante notario. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Antonio abrió la boca, la cerró. La abrió de nuevo. Parecía un pez fuera del agua. Su señoría, eso fue... Y aquí, continuó el juez, ahora hojeando otras páginas en la pantalla, veo un recibo de 500,000 pesos referente a la construcción de la casa en 1990, pagado íntegramente por la señora Mercedes. Señor Antonio, solo para que yo entienda, la casa donde usted vive, cuyo terreno fue comprado por su esposa, cuya construcción fue pagada por su esposa, ¿usted me está diciendo que ella no trabajó? Sentí un escalofrío subir por mi espalda. No era de miedo. Era de algo que no sentía hace mucho tiempo. Era poder. Era la sensación de que, finalmente, alguien estaba viendo, alguien estaba escuchando, alguien estaba creyendo. Antonio intentó recomponerse,
siempre fue bueno en eso. Siempre fue bueno para voltear las cosas, para hacerte dudar de tu propia realidad. Se ajustó la corbata, se aclaró la garganta. Su señoría, con todo respeto, mi exesposa hacía unos trabajitos de costura, sí, pero eso no es trabajo de verdad. Ella se quedaba en la casa, en la máquina de coser. No tenía patrón, no tenía horario fijo, no tenía responsabilidad. Yo sí trabajaba de verdad, en el banco, con presión, con metas. ¿Trabajitos? La voz de la licenciada Cecilia cortó el aire como una navaja. Su señoría, solicito permiso para presentar documentos complementarios. El juez asintió con la cabeza. Cecilia puso sobre la mesa una carpeta gruesa, pesada, llena de papeles. La abrió y empezó a sacar documento tras documento. Contratos de prestación de servicios entre la señora Mercedes Silva y la boutique Elegancia Pura, en el periodo de 1975 a 1995, totalizando 1.500.000 pesos en valores actuales. Contratos con el taller Velo y Azahar para confección de vestidos de novia en el periodo de 1980 a 2000, totalizando 2 millones de pesos. Contratos con la tienda Moda Fina para arreglos y ajustes en el periodo de 1990 a 2020, totalizando 1.200.000 pesos. Licenciada, dijo el juez levantando la mano. Ya entendí. Puede anexar eso a los autos. Miró a Antonio de nuevo, y esta vez vi algo diferente en los ojos de ese juez. Vi indignación. Señor Antonio, usted vino a esta audiencia bajo protesta de decir verdad y mintió. Usted no solo mintió, sino que intentó descalificar el trabajo digno de una profesional que sostuvo financieramente a esta familia durante décadas, mientras usted... Déjeme ver aquí en los estados de cuenta... Ah, sí, mientras usted gastaba, según los documentos que también están aquí, un promedio de 20,000 pesos mensuales en restaurantes, bares y viajes que no coinciden con sus registros de trabajo en el banco. Listo. Cayó la bomba. Yo no sabía eso. Cecilia no me lo había contado. Ella había investigado por su cuenta, había escarbado hondo y lo había encontrado. La abogada de Antonio se levantó, intentando protestar, pero el juez levantó la mano de nuevo. Voy a dar un receso de 15 minutos para que el demandado y su defensa revaloren su estrategia. Porque, señores, voy a ser muy claro. Si seguimos por este camino, no va a ser solo la liquidación de la sociedad conyugal lo que va a pesar contra el señor Antonio. Habrá dolo procesal, habrá indemnización por daños morales y hasta puedo considerar desacato dependiendo de cómo se comporte usted de aquí en adelante. ¿Está entendido? Antonio estaba pálido, blanco, sudando. Me miró. Yo le sostuve la mirada. No sonreí, no lloré. Solo lo miré firme, serena, porque había esperado 50 años por este momento. Y ahora, finalmente, la verdad estaba sobre la mesa. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ahí, a esa sala de audiencias con una memoria roja llena de pruebas en la mano, necesito volver en el tiempo. Necesito contarte cómo empezó todo. Conocí a Antonio en 1973. Yo tenía 20 años. Acababa de terminar el curso de corte y confección en el que mi madre me había inscrito a los 15 años. Mi madre, doña Esther, era lavandera. Trabajaba para las familias ricas de Guadalajara, lavando y planchando ropa de sol a sol. Ella nunca estudió, nunca tuvo nada propio, vivía dependiendo de los patrones, y siempre me decía: Mercedes, tú no vas a ser como yo, tú vas a tener una profesión, tú vas a tener independencia. Ella juntó dinero durante años para pagarme ese curso. Era en un taller pequeño, en el centro de la ciudad. La dueña, doña Marieta, era una costurera famosa. Ella me enseñó todo: cómo cortar tela, cómo hacer moldes, cómo coser a mano y a máquina, cómo hacer acabados perfectos. Aprendí rápido. Tenía gracia para eso. Mis manos eran ágiles, mis ojos atentos a los detalles. Cuando terminé el curso, a los 18 años, empecé a costurar para afuera. Mi madre me dio su máquina Singer, esa que le habían regalado de bodas. Era una máquina antigua, pesada, pero funcionaba perfectamente.
Monté un rinconcito en el cuarto que compartía con mis 2 hermanas menores y empecé. Los primeros encargos vinieron de las vecinas. Dobladillos de pantalones, arreglos sencillos, pero pronto los pedidos fueron aumentando. Vestidos, faldas, blusas. Cobraba barato porque era principiante, pero el trabajo era bueno. Las clientas regresaban y traían a otras. Fue en una fiesta de San Juan, en casa de una clienta, donde conocí a Antonio. Él tenía 22 años, era bancario junior, trabajaba en el Banco Nacional. Era guapo, tenía ese aire educado, formal. Usaba traje incluso en el calor, cabello siempre arreglado. Me conquistó. No voy a mentir. Era gentil conmigo, me trataba con respeto, me llevaba a caminar a la plaza, me presentaba a sus amigos. Anduvimos un año. Pidió mi mano en la sala de mi madre, de la forma correcta, formal, pidiendo la bendición. Mi madre se puso feliz. Ella creía que yo había tenido suerte. Un bancario, un hombre con futuro. Yo también lo creía. Nos casamos en 1974. Fue una fiesta pequeña, en la iglesia del barrio, solo familia y amigos cercanos. Rentamos una casa pequeña, de 2 piezas y cocina, en una colonia sencilla. Yo seguí costureando. Me había llevado mi máquina Singer conmigo. Monté mi espacio de trabajo en un rincón de la sala. Al principio, a Antonio hasta le parecía interesante. Les contaba a sus colegas del banco: mi esposa es costurera, hace unos trabajos muy bonitos. Me pedía que le arreglara su ropa, que le hiciera dobladillos a sus pantalones nuevos. Yo lo hacía con gusto. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando me embaracé de Guadalupe en 1975. Recuerdo el día en que se lo conté. Estábamos cenando arroz, frijoles y un pedazo de carne que yo había logrado estirar para toda la semana. Él llegó cansado del banco, quejándose del gerente, de la presión. Esperé a que comiera un poco, que respirara, y entonces dije: Antonio, estoy embarazada. Se detuvo con el tenedor en el aire, me miró, no sonrió. No se levantó para abrazarme, solo dijo: está bien, entonces vas a tener que dejar de coser por un tiempo, ¿no? Embarazada no puedes estar sentada en la máquina todo el día. No dejé de hacerlo. No podía dejarlo. El dinero de él no era suficiente. El sueldo de bancario junior apenas pagaba la renta y la comida. Seguí cosiendo hasta el último mes de embarazo. Seguí recibiendo pedidos, seguí trabajando, incluso con la panza enorme, incluso con el dolor de espalda, incluso con los pies hinchados. Guadalupe nació en marzo de 1976. Parto natural, 12 horas de labor. Cuando sostuve a esa niña en mis brazos, cuando miré ese rostrito perfecto, supe que había encontrado un nuevo propósito. Pero Antonio cambió después de que ella nació. Empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Empezó a quejarse del ruido que la bebé hacía en la noche. Empezó a dormir en la sala porque necesitaba descansar para trabajar al día siguiente. Y cuando yo pedía ayuda, cuando le pedía que cargara a la bebé solo media hora para que yo pudiera bañarme, decía: Mercedes, yo trabajo todo el día. Tú te quedas en la casa. Esa es tu función. Mi función, como si cuidar a un recién nacido no fuera trabajo, como si despertarse cada 3 horas para amamantar no fuera agotador, como si cambiar pañales, bañar, calmar el llanto, todo eso no tuviera valor alguno. Pero yo no discutía, me lo tragaba y lo hacía. Y más que eso, seguí costureando. Porque los pedidos no paraban, en realidad, aumentaron. Mi reputación como costurera estaba creciendo. Las clientas me recomendaban con otras. Empecé a hacer vestidos de fiesta, vestidos de novia. Recuerdo noches enteras cosiendo con Guadalupe mamando del pecho. Me sentaba en la silla vieja de la sala, con la bebé en brazos, y cosía a mano los bordados delicados de los vestidos. Mis ojos ardían de sueño, mi espalda me dolía, pero no podía parar. Ese dinero era esencial. Ese dinero pagaba pañales, pagaba comida, pagaba medicinas, y cada mes, religiosamente, depositaba parte de lo que ganaba en la cuenta conjunta que habíamos abierto cuando nos casamos. Antonio decía que era para los gastos de la casa. Yo le creía. ¿Por qué no le creería? Era joven,
ingenua, confiaba en mi esposo. En 1978 nació mi segundo hijo, Miguel Ángel. Otro embarazo que pasé cosiendo hasta el último día. Otro parto que enfrenté prácticamente sola, porque Antonio solo estuvo unas horas en el hospital y luego se fue a trabajar porque tenía una junta importante. Con 2 hijos pequeños, mi trabajo se volvió aún más difícil, pero me adapté. Cosía de madrugada cuando ellos dormían. Cosía mientras ellos jugaban en el suelo a mi lado. Cosía mientras el arroz se cocía en la estufa. Me volví maestra en hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Y el dinero entraba. 1000 pesos en un mes, 1500 en el otro, 3000 dependiendo de los pedidos. Para la época, era mucho dinero. Más que el sueldo de Antonio, que en ese entonces ganaba unos 1800 pesos como bancario. Pero él nunca reconoció eso. Siempre decía, «Ay, Mercedes, esos tus trabajitos de costura están bien, pero quien paga las cuentas de verdad soy yo». Y yo le creía. Incluso viendo el dinero salir de mi mano, incluso sabiendo cuánto trabajaba, creía que él era el proveedor porque era lo que la sociedad decía. El hombre era el jefe de la familia. La mujer solo ayudaba. En 1985 a Antonio lo promovieron a gerente en el banco. Su sueldo subió bastante. Y fue ahí cuando empezó a hablar de comprar un terreno, construir una casa propia. Mercedes, no podemos estar pagando renta toda la vida. Necesitamos tener algo nuestro, algo que dejarle a nuestros hijos. Estuve de acuerdo. Claro que estuve de acuerdo. Yo también quería una casa propia, un lugar que fuera realmente nuestro. Empezamos a buscar. Vimos varios terrenos. Y entonces encontramos ese. Era perfecto. En una calle tranquila de Zapopan, cerca de la escuela de los niños, con espacio suficiente para construir una casa buena. El precio era de 800,000 pesos de aquel entonces. Antonio fue al banco a intentar un financiamiento. Regresó frustrado. «Quieren que demos un enganche del 50%. Yo no tengo ese dinero, Mercedes. Vamos a tener que esperar». Fue cuando dije, «Yo lo tengo». Me miró sorprendido. «¿Tú tienes qué?» «Tengo el dinero del enganche». «¿Cómo que lo tienes?» «Antonio, trabajo hace más de 10 años. Siempre he guardado una parte de lo que gano. Tengo 900,000 pesos guardados en mi cuenta de ahorro». Nunca olvidaré su expresión. Fue una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más. Algo que no pude identificar en ese momento. Hoy sé lo que era. Era codicia. ¿Tienes 900,000 pesos guardados y nunca me dijiste? Pensé que era importante tener una reserva, para emergencias. ¿Y comprar una casa no es una emergencia? Dudé, pero terminé aceptando. Está bien, vamos a usarlo para comprar el terreno. Y fue lo que hicimos. Saqué 800,000 pesos de mi ahorro y pagamos el terreno de contado. El terreno quedó a nombre de los dos, porque estábamos casados por bienes mancomunados. Pero quien pagó fui yo. Todo el dinero salió de mi cuenta. En 1988 empezamos a construir la casa. Antonio dijo que iba a pagar la construcción con su sueldo. Pero 3 meses después vino con la excusa de que el dinero andaba corto, que había tenido gastos inesperados en el banco, que necesitaba mi ayuda. Solo esta vez, Mercedes, solo para terminar la construcción. Luego te lo devuelvo. Nunca me lo devolvió. Pagué 500,000 pesos en la construcción de esa casa, sola, con el dinero que ganaba cosiendo de madrugada, los domingos, los días festivos, mientras cuidaba a 2 hijos pequeños, cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba. La casa quedó lista en 1990. Nos mudamos. Era linda. 3 recámaras, sala grande, cocina espaciosa, patio con árboles. Yo miraba esa casa y sentía orgullo. No porque fuera bonita, sino porque sabía cuánto había costado. Sabía cuántas noches en vela, cuántos vestidos cosidos, cuántas lágrimas tragadas. Pero Antonio nunca reconoció mi contribución. Llevaba a los amigos a conocer la casa que él había construido. Se jactaba con los colegas del banco sobre la casa que él le había dado a la familia. Y yo me quedaba callada,
en la cocina, preparando el café para los invitados, invisible. Los años fueron pasando. 1990, 1995, 2000. Seguí costureando. Los pedidos nunca pararon. Al contrario, aumentaron. Me especialicé en vestidos de novia. Era un trabajo delicado, tardado, pero muy bien pagado. Cada vestido tardaba un mes en quedar listo. Cobraba entre 20 y 30 mil pesos por vestido, dependiendo del trabajo. Y cada mes, religiosamente, seguía depositando parte de mi dinero en la cuenta conjunta. 10,000, 15,000, 20,000, dependiendo del mes. Y yo creía que ese dinero se estaba usando para los gastos de la casa, para la educación de los hijos, para nuestro futuro. Mientras tanto, Antonio empezó a viajar más. Congresos bancarios, capacitaciones, juntas en otras ciudades como Monterrey o Ciudad de México. Siempre viajes de 2 o 3 días. Siempre con gastos pagados por el banco. O al menos era lo que él decía. Yo le creía. ¿Por qué no le creería? Estaba demasiado ocupada para desconfiar. Estaba demasiado cansada para cuestionar. Me despertaba a las 4 de la mañana para coser antes de que los niños despertaran. Me detenía para hacer el desayuno, llevar a los niños a la escuela, regresar, coser hasta el mediodía, hacer la comida, recoger a los niños, ayudar con la tarea, coser un poco más, hacer la cena, arreglar la casa. Y cuando finalmente caía en la cama exhausta, Antonio estaba ahí, picándole al celular, riéndose de algo. ¿Con quién estás hablando?, preguntaba a veces. Colegas del banco, respondía sin siquiera levantar la vista. Yo no insistía, no porque confiara plenamente, sino porque estaba demasiado cansada para pelear. Llegaron los años 2000. Mis hijos crecieron. Guadalupe se graduó de pedagogía, Miguel Ángel de ingeniería. Estaba orgullosa. Había logrado ayudar a pagar los estudios de los dos. Porque sí, yo ayudé. Mucho. La universidad era cara, los libros eran caros, el material era caro, y siempre que necesitaban algo, era a mí a quien venían, porque el papá decía que no podía, que el dinero estaba corto. En 2005, Guadalupe se casó. Quería una boda bonita, sencilla, pero bonita. Me pidió que le hiciera su vestido. Lo hice con todo el amor del mundo. Un vestido blanco, de encaje, con bordados delicados. Me tomó 2 meses terminarlo. No le cobré nada, claro. Era mi hija, pero todo el resto de la boda ayudé a pagarlo. La fiesta, el banquete, la decoración. 300,000 pesos, la mitad del costo la pagué yo. Antonio pagó la otra mitad, quejándose por cada centavo gastado. En 2008, Miguel Ángel se casó también. Otra boda, otros gastos, otros 250,000 pesos de mi parte. Yo tenía 55 años. Mi cuerpo ya reclamaba el trabajo pesado. Mis manos me dolían de tanto coser. Mi vista estaba cansada. Pero no podía parar, porque incluso con los hijos criados, incluso con la casa pagada, las cuentas seguían llegando. Y el dinero de Antonio nunca era suficiente. Fue en 2010 cuando empezaron los nietos. Guadalupe tuvo gemelos, un niño y una niña. Miguel Ángel tuvo una niña. De repente era abuela de 3 niños hermosos. Y me encantaba ser abuela. Me encantaba cuidarlos los fines de semana, hacerles de comer, coserles ropita. Pero fue también en esa época cuando empecé a notar cosas raras. Antonio estaba diferente, más distante. Pasaba más tiempo en el celular, salía más, siempre con excusas. Una cena con colegas jubilados del banco, una carne asada en casa de un amigo, una reunión de la Asociación de Colonos. Yo no cuestionaba. Estaba cansada. Con 57 años, mi cuerpo ya no aguantaba más coser 10 horas al día. Había bajado un poco el ritmo, aceptaba menos pedidos, pero aún así seguía trabajando porque era lo que sabía hacer. Era mi identidad. Yo era Mercedes la costurera. Fue en 2015 cuando mi vida cambió. No de forma dramática, sino de forma definitiva. Estaba en casa, cosiendo un vestido de fiesta, cuando sonó el timbre. Era Lourdes, mi comadre y mejor amiga desde los 20 años. Ella era contadora,
Tenía un despacho pequeño en el centro. Nos veíamos cada semana para tomar café y platicar. Pero ese día no había venido a platicar. Había venido a mostrarme algo. Mercedes, dijo, sentándose en el sofá de la sala. Necesito decirte algo, y no te va a gustar. Se me apretó el corazón. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas que me pediste que organizara unos recibos para el SAT? Sí. Le di una mirada a los estados de cuenta de la cuenta conjunta que tienes con Antonio. ¿Y? Mercedes, hay cosas raras ahí. Retiros grandes en efectivo, pagos en hoteles, restaurantes caros, siempre los mismos fines de semana, siempre en cantidades altas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué estás queriendo decir? Lourdes tomó mi mano. Mercedes, en los últimos 5 años, Antonio retiró más de 1 millón de pesos de la cuenta conjunta, sin justificación, y gastó otros 500,000 en cosas que no tienen nada que ver con la casa o con ustedes. No pude hablar, solo la miré, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Creo que te está engañando, Mercedes, y está usando el dinero de ustedes, el dinero que tú depositas cada mes para mantener otra vida. En ese momento, todo tuvo sentido. Los viajes constantes, las excusas baratas, el desinterés por mí, los celulares escondidos, todo. ¿Qué hago?, pregunté, y mi voz estaba rota. Documentas todo, cada recibo, cada depósito, cada comprobante, todo, y buscas a un abogado, porque si está haciendo esto ahora, imagina lo que puede hacer después. Necesitas protegerte. Pasé los siguientes meses en shock, pero también en acción. Con la ayuda de Lourdes, empecé a juntar todo, cada recibo de costura que había guardado durante 40 años, cada comprobante de depósito, cada contrato con las tiendas y talleres, cada factura, todo. También empecé a observar a Antonio, y cuanto más observaba, más veía. Los mensajes en el celular que escondía, las llamadas que contestaba afuera de la casa, la ropa nueva que compraba, el perfume diferente que usaba. En 2018 descubrí quién era ella. No fue difícil. Bastó conseguir a Antonio en una de esas cenas con los amigos. Fue a encontrarse con una mujer de unos 50 años, rubia, bien vestida. Cenaron en un restaurante caro en Andares, luego se fueron a un hotel. No lo confronté ese día, solo regresé a casa, me senté en mi máquina Singer y cosí. Cosí hasta que mis dedos me dolieron, cosí hasta que no pude ver bien. Y cuando finalmente me detuve, sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, busqué a la licenciada Cecilia. Lourdes me había dado su contacto. Ella era especialista en divorcios, principalmente en casos complicados. Tenía fama de ser dura, inflexible, de no dejar pasar nada. Agendé una cita. Fui sola, un día en que Antonio estaba en el banco arreglando cosas de su pensión. El despacho de la licenciada Cecilia estaba en un edificio de oficinas en el centro, 8º piso. Oficina grande, escritorio de cristal, estante lleno de libros de derecho. «Siéntese, doña Mercedes», dijo, señalando la silla de piel frente al escritorio. «Cuéntemelo todo, y cuando digo todo, es todo. No esconda nada, no escatime detalles». Y se lo conté. Le conté de los 50 años de matrimonio, de los 40 años costureando, del dinero que había depositado en la cuenta conjunta, del terreno que compré, de la casa que construí, de las traiciones, de los gastos escondidos. Se lo conté todo. Cecilia fue anotando. Cuando terminé, puso la pluma sobre la mesa, cruzó los dedos y me miró a los ojos. «Doña Mercedes, tiene un caso muy fuerte, no solo para la repartición de bienes, sino para una indemnización por daños morales. Lo que él hizo se llama abuso patrimonial y apropiación indebida de recursos conyugales. Usted trabajó, contribuyó, sostuvo a la familia y él la invisibilizó. Eso es grave». «¿Qué necesito hacer?», pregunté. «Primero, necesitamos todo documentado. Estados de cuenta, comprobantes, recibos, contratos, todo. Segundo, necesitamos testigos. Alguien que pueda confirmar que usted siempre trabajó. Tercero,
Voy a contratar a un investigador privado para documentar sus traiciones. ¿Investigador privado? Me asusté. Doña Mercedes, si queremos ganar este caso, necesitamos tener pruebas irrefutables. ¿Y las vamos a tener? En los meses siguientes fue la guerra. Guerra silenciosa, pero guerra. Cecilia contrató al investigador, un hombre discreto que siguió a Antonio durante semanas. Fotografió, filmó, documentó todo y descubrió. Antonio tenía una amante hacía 10 años. 10 años. Una mujer de 50 y tantos años, divorciada, sin hijos. La llevaba a restaurantes, hoteles, viajes. Pagaba la renta de su departamento, pagaba sus cuentas, todo con el dinero de la cuenta conjunta, con mi dinero. Cuando Cecilia me mostró las fotos, sentí algo extraño. No fue dolor, no fue ni siquiera rabia, fue alivio, porque ahora tenía la certeza. No estaba loca, no me estaba inventando cosas, tenía razón todo el tiempo. Doña Mercedes, dijo Cecilia, lleva con ella al menos 10 años. Según lo que el investigador averiguó, se conocieron en una fiesta de jubilación de un colega suyo. Empezó como una aventura, se volvió una relación. Quiero el divorcio, dije, y mi voz no tembló. Va a tener su divorcio, y va a tener todo lo que es suyo por derecho. Pero Cecilia me pidió que esperara, que no confrontara a Antonio todavía, que juntáramos todas las pruebas primero, organizáramos todo, y solo entonces presentáramos la demanda. Si lo hacemos de la forma correcta, ni siquiera va a saber qué le pasó. Y fue exactamente lo que hicimos. Durante los 2 años siguientes, entre 2018 y 2020, seguí viviendo esa vida de apariencias, haciendo la cena, durmiendo al lado de él, fingiendo que todo estaba bien. Mientras tanto, Cecilia armaba un expediente completo, estados de cuenta, comprobantes, contratos, fotos, videos, conversaciones. Fue difícil. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Fingir que no sabía, fingir que no veía, pero sabía que era necesario. Era la única forma de garantizar que tendría justicia al final. En 2020 llegó la pandemia. El mundo se detuvo. Pero mi vida siguió. Seguí costureando, ahora también cubrebocas de tela que vendía para ayudar a la gente. Seguí depositando dinero en la cuenta conjunta. Seguí siendo invisible. Pero en 2022 decidí, ya basta. No aguantaba más fingir. No aguantaba más vivir en esa mentira. Fue un domingo en la mañana. Antonio estaba en la sala, viendo el fútbol. Llegué, apagué la televisión y dije, necesitamos hablar. Me miró irritado. Mercedes, estoy viendo el partido. Quiero el divorcio. Silencio. Parpadeó, procesó y entonces soltó una carcajada burlona. ¿Quieres el divorcio? ¿Tú, Mercedes? Por el amor de Dios. ¿Qué vas a hacer de la vida sin mí? No tienes dinero, no tienes nada. Eres una costurera retirada, dependes de mí. Y fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. No sentí rabia, no sentí amargura. Sentí lástima. Lástima de un hombre tan arrogante que ni siquiera podía ver su propia caída. Está bien, Antonio, dije calmadamente. Vas a recibir los papeles del divorcio por notificación judicial y nos vemos en el juzgado. La bomba explotó una semana después. Antonio recibió la notificación en la casa. Yo estaba en mi rincón de costura cuando oí su grito. «Mercedes, Mercedes, ven aquí ahora mismo». Bajé despacio. Estaba en la sala, con el papel en la mano, el rostro rojo de rabia. ¿Qué es esto? Demanda de divorcio incausado con solicitud de liquidación de sociedad conyugal, indemnización por daños morales y abuso patrimonial. ¿Te volviste loca? No, respondí con calma. Desperté. No vas a conseguir nada, Mercedes, nada. Esta casa es mía, yo la pagué. Yo te mantuve durante 50 años, tú no trabajas, no tienes derecho a nada. Ya lo veremos, dije, y subí de regreso a mi cuarto. Se quedó gritando unos minutos. Luego salió azotando la puerta. Desapareció. Regresó hasta la madrugada, borracho, y se durmió en el sofá. A partir de ahí,
La guerra fue abierta. Él contrató a una abogada, una mujer que supe después que era conocida por ser agresiva, por usar tácticas de intimidación. Intentó llamarme varias veces. Nunca contesté. Todo pasaba por Cecilia. Antonio intentó vaciar la cuenta conjunta. Transfirió casi todo lo que había a una cuenta solo a su nombre. Pero Cecilia había previsto eso. Logró una medida cautelar bloqueando cualquier movimiento arriba de 5,000 pesos sin autorización judicial. Se puso furioso. Empezó a amenazarme. «Te vas a arrepentir, Mercedes. Te voy a dejar en la miseria. Voy a demostrar que eres una floja que nunca hizo nada en la vida». Pero yo ya no tenía miedo. Porque yo tenía algo que él no tenía, la verdad. Y pruebas. Muchas pruebas. La audiencia de conciliación se programó para inicios de 2023. Fuimos yo, Cecilia, Antonio y su abogada. Fue en una sala pequeña del juzgado familiar. La mediadora intentó hacernos llegar a un acuerdo. Antonio ofreció el 20% del valor de la casa. 20%. Lo rechacé. Lo aumentó al 30%. Lo rechacé de nuevo. «Su señoría», dijo Cecilia a la mediadora, «mi cliente no acepta menos del 60% del patrimonio total, más una indemnización por daños morales por la cantidad de 500,000 pesos. La abogada de Antonio casi se atraganta. «Eso es un absurdo. Mi cliente mantuvo a esta mujer durante 50 años. ¿Mantuvo?» Cecilia sonrió. «Su señoría, solicito que se fije fecha para la audiencia de desahogo de pruebas. Vamos a demostrar, documento por documento, quién mantuvo a quién». Y fue ahí donde el juez fijó la audiencia. Aquella audiencia que lo cambió todo. Pero hay una cosa que pasó en la semana antes de la audiencia, que necesito contar. Antonio intentó comprarme de nuevo. Apareció en la casa una noche con flores. Rosas amarillas, mis favoritas. «Mercedes», dijo, y su voz era casi suave. «Necesitamos parar con esto. Tenemos 50 años juntos. Tenemos hijos, nietos. Tenemos una historia. Vamos a empezar de nuevo. Admito que me equivoqué mucho, pero todavía te amo. Podemos arreglar esto». Tomé las flores, las miré, y entonces hablé, con la voz más tranquila que he tenido en mi vida. «Antonio, tú nunca me amaste, me usaste, me borraste, me hiciste menos. Gastaste el dinero que yo ganaba con mi trabajo para pagarle a tu amante, mientras yo criaba a tus hijos y cuidaba tu casa. Y ahora que estás acorralado, ahora que sabes que vas a perder todo, vienes con flores y palabras bonitas. No, ya no acepto nada. Te deseo buena suerte en el juzgado. La vas a necesitar». Y le cerré la puerta en la cara. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Cuando regresamos a la sala de audiencias después de esos 15 minutos de receso, el clima había cambiado completamente. Antonio entró cabizbajo, la corbata floja, sudando. Su abogada tenía esa expresión tensa de quien sabe que perdió el control. Yo entré tranquila, con la frente en alto, con Cecilia a mi lado. El juez ya estaba sentado. Nos miró por encima de sus lentes. «Vamos a proseguir. Señor Antonio, ¿usted y su abogada tuvieron tiempo para revalorar su posición?» Su abogada se levantó. Intentó retomar el control. «Su señoría, mi cliente reconoce que hubo un malentendido en cuanto a la aportación de la solicitante. Sin embargo...» «Licenciada», interrumpió el juez, y su tono era de alguien que ya no tenía paciencia. «Voy a ser muy directo. Pasé los últimos 15 minutos analizando los documentos que la defensa de la solicitante presentó, y tengo algunas conclusiones». Miró a Antonio. «Señor Antonio, usted mintió bajo protesta. Usted intentó descalificar el trabajo de una profesional respetada que sostuvo a esta familia durante décadas. Y más, según los estados de cuenta que están aquí, usted desvió recursos conyugales para fines personales, incluyendo el mantenimiento de una relación extramarital». La sala se quedó en silencio absoluto. «Eso no es solo mala fe, eso es crueldad, y yo no voy a solapar eso». Se dirigió a la abogada de Antonio. «Licenciada, voy a dar una última oportunidad a su cliente. O acepta una propuesta justa,
que reconozca la aportación de la señora Mercedes, o voy a juzgar esta acción con base en lo que vi aquí, y le garantizo que la sentencia no será favorable. Además de la repartición desproporcional, otorgaré una indemnización por daños morales por una cantidad considerable. ¿Está claro? La abogada tragó saliva. Le susurró algo al oído a Antonio. «Su señoría, ¿podemos tener unos minutos para hablar con la contraparte?» 5 minutos. Salimos al pasillo. Cecilia me llevó a un cuartito vacío. Lo logró doña Mercedes. Se rompió. 2 minutos después, la abogada de Antonio tocó la puerta. «Mi cliente acepta el 60% del patrimonio para la señora Mercedes. Acepta pagar 500,000 de indemnización por daños morales». Cecilia me miró. Lo pensé. Pensé en los 50 años, en las madrugadas costureando, en el dinero desviado, en las humillaciones. «No». La abogada parpadeó. «¿Cómo que no? 60% del patrimonio, 500,000 de indemnización, y que firme un documento reconociendo públicamente que siempre trabajé, que contribuí financieramente y que sus alegaciones fueron falsas». La abogada salió. Regresó 2 minutos después. «Acepta». Y fue así. En ese cuartito frío, sin ventanas, del juzgado, gané. No solo el proceso, recuperé mi dignidad. Regresamos a la sala. El juez escuchó los términos, mandó a sentar todo. Entonces me miró. «Señora Mercedes, quiero que sepa que casos como el suyo son más comunes de lo que deberían ser. Mujeres que trabajan, que contribuyen, que sostienen y son borradas. Espero que esta sentencia sirva como recordatorio de que la justicia puede tardar, pero llega. Le deseo mucha suerte en su nueva vida». Sonreí. Agradecí. Y salí de esa sala con la frente en alto. Pero cuando estaba bajando las escaleras del juzgado, Antonio vino detrás de mí. Me alcanzó en el estacionamiento. «Mercedes, espera». Me detuve. Volteé. Estaba acabado. Ojos rojos, manos temblando. «Yo lo siento mucho, por todo. Fui un idiota, un cobarde. ¿Será que no podemos intentar de nuevo?» ¿Y saben qué sentí? Lástima. «Antonio, tú no me amas. Nunca me amaste. Amabas la idea de tener una mujer que te sirviera, que fuera invisible. Pero esa mujer ya no existe. Lo nuestro se acabó, de verdad». Le di la espalda. Me subí al coche. Cerré la puerta. Sujeté el volante. Y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación. Estaba libre. Hoy, 2 años después de esa audiencia, mi vida es completamente diferente. Recibí mi parte del patrimonio. Compré un departamento pequeño, solo mío, cerca de la casa de mi hija Guadalupe. Es un lugar acogedor, con un balcón donde puse mi máquina Singer. Sí, todavía coso, no por necesidad, sino por placer. Hago ropita para mis nietos, coso para algunas amigas, pero ahora lo hago porque quiero, no porque tengo que hacerlo. Mis hijos me apoyaron durante todo el proceso. Guadalupe me dijo que siempre supo que yo trabajaba mucho, que siempre admiró mi fuerza. Miguel Ángel me pidió perdón por no haberme dado cuenta antes de cuánto me minimizaba su padre. Antonio se casó con la amante 6 meses después del divorcio. Lo supe por amigos en común. No sentí nada. Ni rabia, ni celos, ni dolor. Solo indiferencia. Intentó acercarse a los hijos, pero la relación quedó fracturada. Ellos no pueden perdonar las mentiras, la forma en que me trató. Lo visitan de vez en cuando por obligación, pero ya no hay esa cercanía de antes. En cuanto a mí, estoy viviendo. De verdad. Por primera vez en 50 años, estoy viviendo para mí. Tomo clases de pintura en una escuela cerca de casa. Viajo con Lourdes a Puerto Vallarta cada verano. Leo los libros que siempre quise leer. Veo las películas que siempre quise ver. ¿Y saben qué es lo más increíble? Descubrí quién soy. Durante todos estos años fui la esposa de Antonio, la madre de Guadalupe y de Miguel Ángel, la abuela de los nietos, la costurera. Pero nunca fui solo Mercedes. Ahora lo soy. Soy Mercedes. Tengo 72 años. Sobreviví a un matrimonio abusivo. Trabajé toda la vida y fui invisibilizada.
Pero al final, vencí. No porque gané el caso en el juzgado, sino porque recuperé mi dignidad, mi voz, mi identidad. A veces tarde en la noche, me siento en mi balcón, miro las luces de la ciudad y pienso en todas las mujeres que pasaron por lo mismo que yo. Mujeres que trabajan, que sostienen, que cuidan, pero son borradas. Mujeres que creen que no tienen valor, que no tienen derechos, que no tienen voz. Y quiero decirle a cada una de ellas, sí tienes, siempre has tenido, solo necesitas creerlo, y si es necesario, tienes que luchar por ello, porque nadie te va a dar nada, tú tienes que buscarlo. Me tomó 50 años entender eso, pero lo entendí, y cambié mi vida. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer fuerte, veo arrugas que cuentan historias, veo manos callosas de tanto trabajar. Veo ojos que vieron muchas cosas, que lloraron mucho, pero que aún brillan. Veo a una sobreviviente, a una ganadora. Y eso nadie me lo puede quitar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Y si quieres apoyar este tipo de contenido, considera hacerte miembro del canal. Tu contribución nos ayuda a seguir trayendo historias reales e inspiradoras como esta. Hasta la próxima.